Hola amigos y amigas de eSounds, esta que estás viendo es la nueva Huawei Band 9 y sí, no es que te lo parezca, es exactamente igual que la versión 8, al menos por fuera, porque luego nos vamos a encontrar con algunas diferencias importantes, sobre todo en lo relativo a la contabilización de datos de salud y también de datos de deporte, mucho más precisa. Pero sí, estás viendo ahí las especificaciones de altura, anchura, también profundidad de una, también de peso y luego de la otra, y es que son un clon, exactamente han usado el mismo cuerpo y también el peso es exactamente el mismo. Ni siquiera han cambiado la pantalla, aunque han añadido una función extra, pero la resolución es la misma, 194 x 368 píxeles, 282 de ppi, es exactamente la misma pantalla, que no es que trajera la Huawei Band 8, sino también la traía la Huawei Band 7. ¿Cuál es esta cosa extra que le han añadido a la pantalla? El brillo automático. Ahora esta pulsera tiene un sensor que va a medir el brillo que hay en el ambiente y de esa manera va a regularlo, algo que sinceramente era más que necesario, teniendo en cuenta que la Xiaomi Band 8 es una característica que incluía, y era una de esas cositas que cuando hice la comparativa hace unos 8 meses o así entre la Xiaomi Band 8 y la Huawei Band 8, decía, mira, pues parece que por primera vez nos encontramos una mejor Xiaomi Band 8 o una mejor Xiaomi Band que una Huawei Band, porque Huawei realmente era la pionera en este sentido y se hacía un poco raro como no le habían metido ninguna novedad prácticamente a la Huawei Band 8 respecto a la Huawei Band 7. Pero tal y como os decía, claro que hay novedades y está justo en el núcleo del funcionamiento, por así decirlo, de esta pulsera, y es el nuevo sensor de 9 ejes que incluye esta Huawei Band 9. Hasta el momento y en todas las pulseras que hemos conocido en el mercado de las diferentes marcas, lo normal es que trajera un sensor de 6 ejes. Esto nos daba una cierta precisión, esto dependía mucho de cada marca, ya sabéis que cada compañía tiene sus diferentes algoritmos, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Huawei siempre se ha caracterizado por ser una de las más top, tanto en relojes inteligentes como en pulsera, pero el hecho de que le hayan metido un mejor sensor que nos mida con más precisión cualquier movimiento que hagamos, y no solo en el que lo detecte o no, sino que va a tener muchos más matices, ¿no? Para controlar si, por ejemplo, estamos nadando, que esto me llamaba mucho la atención, cómo le han prestado mucho el foco en ese spot, ese tráiler de presentación del producto, que lo hacían hace tan solo unas horas, aparecían varias imágenes de personas nadando, ¿no? Parece que en este sentido le han metido mucha caña mejorando el tema de algoritmos unidos a este nuevo sensor, y nos va a dar resultados con más fiabilidad de las diferentes brazadas que llevamos, de los metros totales, etcétera, etcétera, porque al final va a tener más datos para añadir en ese algoritmo del que va bebiendo, y todo eso lo va interpretando y es lo que nos va mostrando, ¿no? En la interfaz. Que debajo de todo esto, o sea, hay algunas marcas que no lo hacen, y con esto me refiero a el típico reloj que te puedes comprar en Amazon o en AliExpress por 30 euros con pantalla AMOLED, ya sabéis, por ejemplo, tipo el Hello Watch 3 Plus, que tiene un acabado brutal, que tiene una pantalla AMOLED y algunas funciones interesantes, como por ejemplo meterle música y todo esto por unos 35-40 euros, pero luego a nivel de medirnos temas corporales y temas de deportes, pues es un estropicio. ¿Por qué? Pues porque es una compañía que directamente se centra en lo que es el producto bonito y ya está, ¿no? Y que se parezca, en ese caso, al Apple Watch Ultra. Pero es que detrás hay mucha inversión a la hora de crear esos algoritmos que le van a dar al usuario una usabilidad real a nivel de tener conocimiento tanto de sus métricas corporales, de ritmo cardíaco durante el día, de sueño, etcétera, etcétera, y también de cuando realiza deporte. Una de las grandes pérdidas para mí en esta pulsera, no pérdidas porque nunca lo ha tenido, pero una pérdida de oportunidad para Huawei, es haberle metido aquí GPS. Yo creo que era necesario, que podría haberlo hecho, sobre todo porque, vamos a ver, os lo cuento ya en la parte del precio, como esta pulsera, teniendo la misma carcasa, teniendo la misma pantalla, teniendo la misma estructura, en definitiva, tiene el mismo precio en México y en Colombia, que es donde ya se ha presentado de forma oficial. No sabemos cuándo llegará a mercado europeo, creo que en otras regiones, como por ejemplo en Malasia, también se presentó hace tan solo unas horas, pero tiene un coste en conversión de las monedas locales a dólares/euros de en torno a unos 60 dólares, 60 euros más o menos, ¿no? Y esto desde luego no es la mejor de las noticias, porque si bien es verdad que la Huawei Band 8 a día de hoy en España la podemos encontrar por 39 euros, aunque salió más cara, yo creo que en 2024 un precio de 60 euros lo aproxima mucho más a un reloj inteligente, que ya los hay en el mercado y de marcas que digamos no son
desconocidas completamente y que más o menos hacen bien las cosas con GPS interno, cosa que mucha gente valora. ¿Qué pasa? ¿Que con la Huawei Band 9 no vamos a poder coger señal GPS? Sí, conectada de nuestro dispositivo móvil, es decir, va a usar la del móvil al que lo tengamos conectado, ya sea iPhone, que es compatible perfectamente, como también cualquier Android. Y otra de las cosas que han sido mejoradas según Huawei son los algoritmos de interpretación de ritmo cardíaco, el TrueSync 5.5, en la generación anterior nos encontrábamos el 5.0, creo que en sí lo que es el sensor físico no ha sido cambiado, ha sido lo que es todo el sistema de interpretación. Y una de las cosas que me gusta mucho de los dispositivos de Huawei, que esto no lo hacen ni mucho menos todos, de hecho es bastante peculiar que lo haga la Huawei Band, es que puede compartir directamente como emisor de estos datos, por ejemplo a Strava, ¿no? Si tenemos en nuestra ruta en Strava, la estamos haciendo, vamos a poder decirle a la propia aplicación que tenemos en el dispositivo móvil que vaya cogiendo los datos de ritmo cardíaco, porque así lo permite el sistema que tiene integrado la Xiaomi Band, que vaya cogiendo los datos cardíacos que va registrando. Y también gracias a TrueSleep 4.0, Huawei nos dice que en la Huawei Band 9 ha sido mejorado los algoritmos de interpretación de sueño, y no solo los algoritmos de interpretación de sueño, sino que el hecho de que le hayan metido ahora un sensor de 9 ejes en vez del de 6 va a hacer mucho más sensible el hecho de que detecte cuando nos movemos, cuando nos incorporamos, cuando hacemos diferentes movimientos en la cama, y esto sobre todo es más importante para que la pulsera pueda interpretar los diferentes ciclos de sueño, las etapas, ¿no? Estas que dicen sueño ligero, sueño profundo, REM, despierto, tal. Hay muchas veces que los dispositivos que no solo tienen malos algoritmos, sino que también tienen malos sensores de recepción de datos, pues no acaban dando realmente de forma acertada los datos de interpretación en esto, ¿no? Bueno, pues Huawei nos dice que ha sido mejorado. Y por supuesto digo todo esto de Huawei dice porque todavía estamos a la espera de poder probarla. Yo la voy a intentar pillar cuanto antes y os contaré todo sobre ella en un vídeo que publicaré dentro de poco, simplemente por ir acabando las funciones extra que trae esta pulsera respecto a la generación anterior a nivel de puras funciones, ¿no? De cosas que podamos hacer, más allá de lo que hemos visto, de los algoritmos mejorados, tal cual, no hay ninguna, o sea, no vamos a tener ahora ninguna función extra que hayan metido, y esto es un poco pena a nivel sobre todo del precio que os decía. Yo he hecho en falta por parte de Huawei que por supuesto que hay una innovación, que hay una mejora en el tema del sensor de 9 ejes, que es algo único con lo que ha salido esta pulsera, pero realmente yo creo que podrían intentar pensar algo nuevo, ¿no? A nivel de funcionalidades que puede tener esta pulsera y que no estamos llevando a cabo. Eso sí que es importante porque resulta que la Xiaomi Band 8 lo eliminó de cara a la Xiaomi Band 7, Huawei no lo hace, sigue contando con las respuestas de notificaciones, tanto por respuestas rápidas, que podemos personalizar, como también por emojis. Esto vamos a poder seguir haciéndolo en la Huawei Band 9. Ya os digo, muchas ganas de probarla y probarla a fondo y de verdad en el sentido de temas de sueño y tema de deporte, porque me llama bastante la atención cómo la pulsera al final sigue siendo la opción prioritaria por muchas personas por temas de autonomía. No lo he comentado porque es lo mismo que teníamos en la Huawei Band 8, pero nos encontramos con una duración de batería de en torno a unos 10 días, 8 días, depende de cuánto usemos la pantalla, de a qué brillo, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, en este sentido es importante remarcarlo, y luego la batería se puede cargar en torno a unos 40 minutos, pero sigue siendo una opción prioritaria para muchas personas, y el hecho de que hayan mejorado este tema de la detección de deportes y la mejora de precisión de conteo de pasos, etcétera, gracias a estos 9 ejes, yo creo que puede ser algo bastante interesante. Eso sí, de nuevo lo menciono, la gran pena, el que no haya traído GPS. A mí me gustaría saber qué opinas tú, si estás pensando en comprarla, si tienes la Huawei Band 5, la 6, la 7 o la Xiaomi Band y dices no la voy a cambiar por esta nueva porque no me da nada de aliciento, al menos hasta que baje un poco el precio para comprarla, por muchos 9 ejes que sea, o estás flipando y te encantaría también probar esta tecnología. Lo que sea, lo dejas por aquí abajo en los comentarios. Yo te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.